Y quería arrancar con este versículo para honrar al Señor y su palabra, para saber el poder que tiene la palabra de nuestro Dios, para poder poner su palabra bien en alto. Dice Isaías 55, versículo 10 al 11, en la NBI: así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allí sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así es también la palabra que sale de mi boca, dice el Señor. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Y hoy quería arrancar plantándome en esta palabra, en esta declaración de nuestro Dios, ¿sí? Que dice: así también la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. ¡Qué glorioso! El Señor tiene un extremo poder en su palabra para modificar, para transformar realidades. Y hoy quiero hablarles acerca de eso, enfrentando la realidad con su palabra. Ese es el tema que hoy te quiero compartir, enfrentando la realidad con su palabra. Y no sé cómo es la realidad que le toca a cada uno vivir. Hay veces que tenemos una realidad gloriosa, ¿no? Y que hay que vivirla, disfrutarla, porque todo tiene su tiempo. Y hay veces que la realidad que nos toca vivir es una realidad compleja, es una realidad bastante difícil, una realidad que desestabiliza, que nos quiebra emocionalmente, que no sabemos para qué lado rumbear. Y qué bueno saber que frente a nuestra realidad, el Señor tiene muchos recursos para que podamos enfrentarla, para que podamos enfrentar esa situación. Y uno de esos recursos es la palabra. Y hoy quiero hablarles acerca de esto, enfrentando la realidad con su palabra. Y quiero desarrollar 3 puntos. A veces creo que nos cuesta como seres humanos tomar dimensión del poder de la palabra de nuestro Dios. Y ese es el primer punto, el poder de su palabra. Porque podemos ver a través de la palabra, a través de la Biblia, que su palabra es poderosa para múltiples fines. Yo solamente de manera ilustrativa te voy a compartir 3 propósitos para los cuales es poderosa su palabra, pero hay muchos más. En primer lugar, su palabra es poderosa para modificar el desorden. Su palabra es poderosa para modificar el desorden. Y los invito a que puedan buscar en Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. Y dice así, este es un texto muy conocido, este es un texto que nos muestra una situación inicial. Y dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y acá viene la situación. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Nosotros acá podemos ver, ¿sí?, una situación inicial, una situación donde vemos un desorden. Y cuando nosotros vemos un desorden en nuestro hogar, en la pieza de alguno de nuestros hijos adolescentes, sabemos que la única manera de poder ordenar semejante lío es arremangarse, ir y empezar a doblar cada cosita en su lugar. Pero nuestro Señor tiene otra estrategia para modificar las situaciones. Algo que realmente nos cuesta poder creerlo o poder racionalizarlo, porque el Señor empezó a poner orden en el desorden por medio de la palabra. De pronto, cuando ve que hay un caos, el Señor empieza a ordenar todo por medio de la palabra y dice así en Génesis. Génesis, el mismo capítulo 1, el versículo 3. Vamos a ver distintos capítulos cómo el Señor a través de la palabra empieza a traer orden. Dice Génesis capítulo 1, versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Es decir, que con el poder de su palabra se creó la luz. Dice el versículo 6. Luego dijo Dios,
haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. El versículo 9, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Versículo 11, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que da semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. 14, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbrera en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. Versículo 20, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Versículo 24, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y el versículo 31, después de haber iniciado un proceso de orden por medio de la palabra, el Señor dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Qué glorioso acá como vemos que el Señor empieza a traer orden por medio de la palabra. En primer lugar dice, sea la luz, y fue la luz. Y a nosotros nos encantaría tener ese poder en la palabra. Agarrar la factura de Denor y decir, páguese, y no tener que trabajar. Pero el Señor nos dice, ganarás el pan con el sudor de la frente, y eso implica el pan y todo lo demás, ¿no? Pero qué interesante saber que a diferencia de nuestra palabra, que también tiene poder, porque nuestra palabra puede ser medicina, vida o muerte, la palabra del Señor es infinitamente superior a la nuestra. Por eso qué bueno comprenderlo, qué bueno poder amarla, qué bueno poder nosotros apropiarnos de la palabra, decirle la quiero. El Señor tiene su palabra que es transformadora. En Hebreos 11:3, en un versículo, resume todo esto. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es decir, que el Señor por medio de su palabra pudo transformar la realidad y pudo crear. De la nada Él creó todo por medio de su palabra. Dijo y fue. Su palabra es poderosa para modificar el desorden. Y acá lo vimos. ¿Está desordenada tu vida en algún área? ¿Hay algún área que si haces una mirada introspectiva, ves que hay áreas que están muy ordenaditas, como en nuestra casa, que tenemos sectores muy ordenados, pero a veces tenemos el galponcito, que no es un sector muy ordenado? Podemos tener arriba de la heladera algún lugar donde ponemos todo papelito que aparece y no es tan ordenado. Y el Señor, cuando se mete en nuestra vida, se mete y quiere hacerlo todo bueno. Y el Señor quiere traer orden, y el Señor tiene poder por medio de su palabra para meterse y decir, a ver el galponcito, acá yo quiero meterme y quiero ser también el Señor del galponcito de nuestras vidas y traer orden. Por eso si hay algún desorden en la actitud, en las emociones, en el pensamiento, algún desorden que tengamos, qué hermoso poder decir, Señor, que venga tu palabra a transformar. Transformá, Señor, cada una de las áreas de mi vida que esté en desorden por el poder de tu palabra. Su palabra es poderosa para dar vida. Sabemos que el Señor en algunos casos incluso ha resucitado. A Lázaro, que hacía 3 días que estaba muerto, le dijo, Lázaro, ven fuera, sal. Y Lázaro ahí resucitó. Sabemos que el Señor nos ha puesto a nosotros un periodo de tiempo de vida. Como mucho dice la palabra 80 años. Pero en algunas circunstancias el Señor en su corazón
en su soberanía ha decidido que algunas personas pudieran volver nuevamente a la vida. Ahora, lo que sí quiere el Señor es que todos los que hemos estado o están muertos espiritualmente puedan revivir. Y es mediante el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, por cuanto estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y dice ahí en Isaías 55:3, su palabra es poderosa para dar vida. E Isaías 55:3 dice, inclinad vuestro oído y venid a mí. Esto lo dice Dios. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Y podemos recordar aquel día cuando escuchamos el mensaje del Señor y fue su palabra la que nos trajo vida, la que nos levantó de la situación en la que estábamos. Su palabra es poderosa para dar vida. Su palabra también, a modo de ejemplo, es poderosa para vencer el reino de las tinieblas. Es decir, que hay un reino que es poderoso, pero jamás es más poderoso que el reino de nuestro Dios. ¿Sí? Esto quiero hacer énfasis porque a veces podemos pensar que hay dos reinos, el de la luz y el de las tinieblas, y que son igualmente poderosos. De ninguna manera. Pero hay un reino que es poderoso, es el reino de las tinieblas, y está gobernado por Satanás, padre de mentira, así lo define la Biblia. Dice que es homicida y también lo describe como padre de mentira. Por eso qué bueno poder estar atento, conocer la palabra que es la verdad, porque únicamente de esa manera podemos nosotros determinar que una mentira ha querido ser sembrada por parte del enemigo. Jesús en el desierto enfrenta a Satanás. Conocemos la historia en Mateo 4, vemos cómo él 3 veces es tentado por el enemigo. Fue la gran guerra, podemos pensar que la gran guerra fue la Segunda Guerra Mundial o la que se está llevando ahora entre Rusia y Ucrania, ¿no? Pero no, la gran guerra se dio una batalla decisiva y ahí Jesucristo pudo vencer a Satanás por medio de la palabra. Y así como Satanás se le presentó a Jesucristo, Él manda, Él no viene porque no es omnipresente. Nosotros tenemos un Dios que puede estar en todos los lugares. Satanás es limitado. Es como nosotros podemos estar en un lugar a la vez. Pero Él tiene un montón de demonios. Ahora, cuando los demonios vienen a querer atacar nuestra vida, qué bueno que nosotros podamos agarrar el poder de su palabra para enfrentar esa realidad. En Mateo 4:10, ahí está terminando esta lucha de reinos. Y Jesucristo le dice, vete Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios. Está utilizando su propia palabra, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. El primer punto, quería argumentar el poder de la palabra del Señor. No sé cuánta utilidad, cuánto valor le das hoy a la palabra, cuánto la lees diariamente, cuántas veces lo utilices como tu libro principal de consulta. Pero no hay otro libro, no hay bibliografía que se asemeje a la palabra y su poder. Ese es el primer punto. La palabra de Dios tiene poder. Ahora el segundo punto es tan hermoso, la actitud correcta que nosotros tomamos frente a la realidad. ¿Qué actitud tomás vos frente a la realidad? Y te quiero presentar a un personaje que aparece muy poquito en la palabra, pero es tan descriptivo de la actitud que tenemos que tomar. Se encuentra en 2 Samuel, capítulo 23, versículo 11 y 12. 2 versículos nada más. Y hoy te quiero animar que frente a tu realidad puedas tomar esta actitud. Les comento, este capítulo habla de los valientes de David. Cuando nosotros vemos lo mucho que hizo David, algunas cosas las hizo sola, pero la mayoría la hizo en un trabajo en equipo. Y Dios lo proveyó de un ejército de valientes. Y acá hay un valiente que entra en acción que se llamó Sama. Y miren lo que dice. 2 Samuel, capítulo 23, versículo 11 al 12. El tercer valiente de David era Sama, hijo de Agé el Ararita. En cierta ocasión los filisteos formaron sus tropas en un campo sembrado de lentejas.
El ejército de Israel huyó ante ellos, pero Sama se plantó en medio del campo y lo defendió, derrotando a los filisteos. El Señor les dio una gran victoria. Es tremendo este ejemplo, ¿no? Esta ilustración, esta historia real que vemos en la palabra. Una persona Sama, que de pronto, se los leo nuevamente, en cierta ocasión los filisteos formaron sus tropas en un campo sembrado de lentejas. El ejército de Israel huyó ante ellos, pero hubo un Sama, pero Sama se plantó en medio del campo y lo defendió, derrotando a los filisteos. El Señor les dio una gran victoria. La realidad que tenía Sama era totalmente difícil, era compleja, era de dar miedo. Porque ¿qué significaba que se levanten los filisteos? Era muerte, era dolor, era la posibilidad de perder gente querida. Y dice que cuando se levantaron los filisteos y vienen a tomar el campo, el ejército de Israel huyó. El ejército de Dios huyó, pero, acá viene la parte gloriosa, pero hubo alguien que se apropió, que enfrentó la realidad de otra manera. Todos a la cuenta de 3 rajaron, pero hubo alguien que dice que se paró en medio del terreno y defendió ese terreno de lentejas. Y dice que pudo vencer, que huyó el enemigo y que Dios le dio esta gran victoria. Y a veces a nosotros la realidad nos cachetea, nos atemoriza y queremos seguir con el lenguaje que tiene este mundo, el lenguaje de temor, de crisis, de derrota, pero de pronto hay alguien que se para como Sama, me lo imagino, en medio del campo con la espada, ahí esperando a que vengan los filisteos. Y hoy podemos hacer una analogía. Tenemos una realidad, no son los filisteos, pero cada uno de nosotros tiene una realidad que enfrentar. Y frente a esa realidad muchos huyen, aún personas que son del pueblo de Dios. Pero hay personas que entienden, que tienen una fortaleza, que tienen una espada poderosa llamada palabra de Dios y se plantan frente a la realidad, en medio de la realidad con la palabra. Y de ahí no los movés. Y vienen los filisteos y no los movés. Y todos tienen declaración de huyamos, pero los Sama no. Los Sama se paran en el medio y están esperando que vengan los filisteos porque tiene el arma, tiene la espada lista para presentar batalla. Por eso nosotros, el pueblo de Dios, tenemos un recurso, al igual que Sama, tenemos un arma tremenda que modifica la realidad. No la maquilla, la modifica en lo más profundo. Nosotros hemos sido transformados por la palabra de Dios. Ahora tenemos una palabra poderosa y qué bueno en este tiempo y frente a la realidad que nos toca vivir. Muchos van a huir, pero qué lindo vos y yo plantarnos en el medio de la situación, tomando la palabra, apropiándonos y enfrentando esa situación. Este hombre tuvo actitud, porque a veces podemos tener la palabra, pero hay que tener la actitud. No alcanza solamente con la palabra. A la palabra hay que tener la actitud correcta, la tomo, esto es para mí. Yo tengo una actitud de que no voy a correr de las situaciones, las enfrento, me planto en el medio. Me planto en el medio de mi familia que tiene una crisis. Me planto en el medio de la economía del hogar. Me planto frente al medio de la enfermedad. Me planto frente al pecado con el cual estoy luchando. Me planto y lo voy a enfrentar con la palabra de Dios. Acá vemos que hubo actitud, que hubo fe, que hubo palabra, pero también acción. Eso es lo que necesitamos tener. Necesitamos tener la actitud correcta. No voy a huir. Necesitamos tener fe en la palabra, conocer la palabra y obrar, porque a veces pensamos que las cosas nos van a llegar, pero es necesario que podamos obrar. Por eso hoy te quiero animar, en esta semana sucedió algo, era el día martes, el tercer y último punto. Aplicá su palabra a tu realidad, aplicá la palabra de Dios a tu realidad.
Era el día martes, estaba dando clases y a los chicos les doy una materia que se llama proyectos organizacionales y estamos viendo semana tras semana el tema del dólar, ¿no? Y está dando clase y de pronto uno salta y me dice, profe, el dólar llegó a 500. No así como en medio de la clase era como algo, ¿no? Y ahí saltó él, no, en serio, decían los otros, porque íbamos viendo, ¿no? Y el martes como hubo un salto, y me quedó, ¿no? Ahí como grabado eso. Y pensaba, van a aumentar todas las cosas y demás. Vuelvo a casa escuchando la radio, ¿no? Y escuchando las noticias, imagínate. Y me encuentro con una persona que amo, ¿no? Y me dice, estoy bloqueado, necesito hablar con vos porque se disparó el dólar y parece que no vamos a poder seguir vendiendo porque mi patrón no tiene precio, lo que compra viene de afuera, entonces no va a haber precio de los productos. Y era claro, es su sustento diario. Y claro, había escuchado a los chicos, venía escuchando la radio, escuché esto, ¿no? Y la verdad que el corazón como que se me quiso hacer agua. Después me recordé que el Señor me dio una palabra para mí y para las personas sobre las cuales uno puede influenciar. Y dije, me paro en esto, ¿no? Y recordé ahí, le comenté a esta persona, mirá, en este tiempo Dios quiere que seas un hombre de fe. Tenés que tomar la palabra. Y mirá lo que dice Filipenses 4:19. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Parate en medio de la situación con esta palabra, ¿no? Y ahí le dije, y terminamos diciéndole, sé un hombre de fe. Bueno, y terminó la semana y fue su mejor semana. Gloria a Dios. Porque la palabra del Señor modifica circunstancias. Él tuvo obviamente que vender, utilizar estrategias y demás, pero el Señor obró, el Señor está por encima de las circunstancias. Por eso te quiero animar, hermanos, nuestro Dios es poderoso y su palabra es tremendamente gloriosa para modificar realidades. Algunos la van a escuchar y la van a dejar pasar como el ejército que huyó. Pero gloria a Dios por cada zama que se planta en el medio y enfrenta la realidad con la palabra de Dios. Porque ¿qué va a pasar? Va a ver la gloria de Dios en su vida. Por eso yo hoy te quiero animar, es por medio de su palabra, es mediante la fe, es con la actitud correcta. Plantate en medio de tu circunstancia y enfrentalo por medio de la palabra de Dios. Hay victoria en el nombre de Jesús. Y saben que después de ver esto, me planté, me sentí como un Sama así, con la espada ahí. ¿Vieron? Tipo película así, miren. Así, me sentí así, dije, Señor, este año a Él le va a alcanzar la bendición, pero vamos a tener el techo. Y ayer, hermanos, salimos a Agustón, en General Rodríguez, estaba estallada la iglesia de gente. Y nos dijeron que venden el terreno al lado. Y dijimos, vamos ahí, nos agachamos, Señor, danos este terreno. Tocamos el terreno. Señor, no me importa de dónde viene, Señor, yo sé que vos estás en el trono. Yo sé que vos estás gobernando y, Señor, mi Dios proveerá todo lo que nos falte conforme a sus gloriosas riquezas en Cristo Jesús. Parate frente a la realidad. Es totalmente distinto. El Señor honra la valentía, la fe. Y es necesario, hermanos, amemos su gloriosa palabra. Hay que creerla, hay que conocerla. Qué lindo, veo que algunos grupos de estudio bíblico se van dividiendo porque cada vez vienen más personas. ¿Saben qué? Se están levantando los samas, las samas del Señor. Yo acá veo un ejército de samas. No, quizás, ¿dónde, pastor? Vos sos un sama, una sama, si te parás en el medio de tu situación con la palabra del Señor. Aplicá su palabra a tu realidad frente a esta situación económica, Filipenses 4:19. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Imagínate los ojos de Sama e imagínate los ojos de los que huyeron. Sama se la bancaba, ¿no? Esa mirada de que porque creía en el Señor. Aplicá su palabra a tu realidad. Si estás viviendo del pasado, hay personas que viven
Sí, es como que su vida está en blanco y negro, ha pasado el tiempo, pero vivís en una circunstancia del pasado. Soltá el pasado, como dice su palabra, que si estás en Cristo, en 2 Corintios 5:19, sos una nueva criatura. El enemigo quiere volver sobre el pasado, hay que cortarlo. Hay que cortarlo como Sama, ya fue eso. Hay un tiempo nuevo, no voy a huir del pasado porque fue perdonado por la sangre del Cordero. Hubo un precio muy alto que se pagó en una cruz por ese pasado. Por eso qué hermoso. Aquel que dice no tengo paz, enfrenta esa realidad con la palabra de Dios. Aquellos que no pueden dormir, aquellos que están intranquilos, que la ansiedad les gana. Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Esto lo dijo Jesús. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Gloriosa palabra. El Señor nos ha pagado el precio de nuestra paz. Hay que tomarla por medio de la fe. Esto es creer. Esto es una actitud. No puedo dejar el pecado. Quizás alguien está parado ahí y que querés pararte en medio del campo de la santidad y defenderlo. Yo hoy te quiero dar esperanza. Mira, hermanos, los que venimos al camino del Señor hemos tenido en nuestro caminar situaciones adversas, nos hemos caído, nos hemos enchastrado. El Señor nos ha dado oportunidad y hemos seguido batallando ahí como Sama en contra de la tentación del pecado hasta que un día le cortamos el cogote al último de los filisteos y el Señor nos dio la batalla. Hay victoria en el nombre de Jesús. Si alguno está peleando contra algún pecado que parece que es tu cautividad, que es un ejército fuerte, yo te quiero animar porque la palabra de Dios dice en Hebreos 2:18, pues cuanto Él mismo, Jesús, padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. El Señor nos va a socorrer, el Señor te va a socorrer. La caída de ayer no va a venir mañana porque te va a socorrer. Tu Señor, Él te va a dar la salida, Él conoce el medio para poder escapar. Plantate en el terreno de la santidad con la palabra de Dios. Créele porque la derrota de ayer no tiene que volver a repetirse. El Señor pagó el precio. El Señor te asiste con su Espíritu Santo. El Señor quiere quebrar el yugo del pecado sobre nuestras vidas que nos encarcela, nos destruye, nos degrada como creación. Por eso qué bueno saber que hay perdón en Jesús y también hay esperanza de plantarse en el terreno de la santidad y pelear. No vamos a huir. Entendemos que hay un enemigo que es nuestra carne. No le vamos a echar la culpa a otro, pero vamos a pelear la buena batalla. Nos vamos a despojar de todo peso y del pecado y correremos la carrera que tenemos por delante. Por eso te quiero animar en el nombre de Jesús. Plantate también ahí, en el terreno de la santidad. El no cambias más. Aplica eso a tu realidad. A veces nosotros declaramos, no cambia más, o nosotros no cambiamos más en algún área. Qué tremendo el Señor. Él no se cansa de cambiar vidas. Él no se cansa. Aún en la vejez, si el Señor nos permite llegar, nos va a seguir transformando por medio de su palabra. Miren qué lindo esto, ¿no? Llegar a la vejez y seguir siendo transformado. No cambia más. Filipenses 1:6. Tómalo para tu vida. Si has creído que no cambias más, si te has puesto una etiqueta, ¿vieron en el súper que ponen etiquetas? ¿No? Hay un supermercado que a veces cuando no se venden te pone una etiqueta roja, amarilla para que se venda rápido. Si vos te has puesto una etiqueta sobre tu vida, si vos has declarado que no cambias más, plantate ahí. Plantate frente a esa realidad y decí, este es el tiempo del cambio. Este es el tiempo del cambio. El Señor es todopoderoso. Dice Filipenses 1:6, plantate con Filipenses 1:6. Yo no sé cómo era la espada de Sama, pero el Señor a nosotros nos da una espada para cada momento. Si vos sos de los que no cambia más, te paso una espada, agárrala, extendé el brazo. Esta espada se llama Filipenses 1:6, pero la tenés que tomar y la tenés que usar,
porque aún muchos huyeron teniendo espada, pero acá hay que usarla. Señor, yo cambio por medio del poder de tu palabra. Dice así: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Hermanos, tomemos lo que el Señor nos da. Qué bueno poder entender esto. Hay una realidad que nos quiere tener atemorizados, huyendo, pero hoy nos plantamos en la palabra del Señor. Por eso es tan importante. Romanos 12 habla de que seamos transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Y nuestra mente cambia en la medida que nosotros nos impregnemos más de su palabra. Acordate que con su palabra Él dijo: hágase la luz. Esa palabra es la que hoy sigue teniendo poder. Por eso dejemos que la palabra nos transforme. Diariamente lectores de su palabra. Gloria a Dios por aquellos que tienen toda la Biblia subrayada, marcada, que la conocen y que toman las distintas espadas, porque vieron que hay espadas de distintos tamaños para distintos combates. Hay algunos que van a necesitar la espada Filipenses 1:6, otro Juan 14:27. El que vive en el pasado, 2 Corintios 5:17. Tomala que hoy necesitas, pero tomala. Yo te quiero animar en el nombre de Jesús que puedas enfrentar tu realidad con la palabra del Señor. También con oración, ayuno, consejos, con el obrar arduamente. Pero hoy quiero jerarquizar la palabra del Señor. Nosotros somos el pueblo del libro. Nosotros somos el pueblo que nos caracterizamos porque tenemos un libro poderoso, que es la palabra de Dios. No hay libro igual, pueden tener muchos consejos, pero este es un libro transformador. ¿Qué vas a hacer con tu realidad? Ponete de pie y enfrentala. En esta mañana y a lo largo de tu vida, ponete de pie y enfrentala con el poder de su palabra. El Señor nos quiere ver unos guerreros valientes y transformadores de nuestra realidad. Y hermanos, cuando nuestra realidad sea transformada, a Dios démosle gloria. Porque dice el Señor, ahí cuando habla de Sama, el Señor les dio una gran victoria. Es decir, Sama usó la espada, nosotros también vamos a usar la espada. Pero cada victoria que tengamos, a Dios sea la gloria. Porque a veces tenemos la espada que Él nos da, poderosa por sí misma, y nosotros nos queremos arrogar las conquistas, queremos decir, por mi poder. No, fue con su espada. Yo tuve que hacer mi parte, pero a Dios dale gloria. Dice, qué hermoso, dice acá, el Señor les dio una gran victoria. Y deseo que el Señor, en el campo que tenés que defender, este era un campo de lentejas, posiblemente significaba la provisión, el sustento diario. No sé cuál es el campo que vos tenés que defender. Parate, ponete de pie, defendelo a capa y espada con la palabra del Señor. Vamos a ver la gloria de Dios y después testifica porque el Señor quiere hacer cosas grandes, pero únicamente para los amas que se ponen de pie, se paran en medio del terreno y defienden lo que Dios les ha dado. Dios nos ha dado mucho. No devaluemos nosotros lo que el Señor nos ha dado. Hay mucho por lo cual pelear. Y cierro, hermanos, cuando meditaba en todo esto, ¿no? Me emocionaba pensar, ¿vieron el Salmo 119 que es tan largo y que describe de una manera tan hermosa la palabra de Dios? Cómo el salmista deseaba la palabra del Señor. Y yo quería cerrar con el versículo que comencé. Quiero cerrar honrando la gloriosa palabra de Dios. Quiero ponerla en alto, que todos juntos podamos poner en alto la palabra que el Señor nos ha dado. Dice Isaías 55, versículo 10 al 11, en la NBI. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así también la palabra que sale de mi boca, es decir, lo que está en la Escritura,
no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Es decir, que la palabra que el Señor suelta puede tener un montón de barreras en el medio, pero no volverá vacía, sino que cumplirá el propósito. Y el Señor larga palabra para tu vida y el Señor va a cumplir ese propósito porque la palabra de Él es poderosa en sí misma. Por eso en esta mañana nos plantamos en la palabra de Dios, enfrentando la realidad con su palabra. Así que, ¿qué les parece si ahora los amas y las amas nos ponemos de pie en esta mañana y vamos a orar, vamos a aclamar a nuestro Dios? Voy a invitar a los músicos que puedan estar pasando y que nos preparemos, ¿no?, para tener la actitud correcta frente a nuestra realidad. Sé que hay hermanos, hermanas que tienen situaciones muy difíciles y otras que únicamente el Señor y vos las conocen. Pero el Señor hoy te anima, parate, plantate en medio del campo que el Señor te dio y defendelo con la palabra del Señor. Tené la actitud correcta. Satanás no va a querer que lo hagas, te va a querer incluso distraer, pero hay poder en la palabra del Señor. Hay restauración en la palabra del Señor, hay perdón en la palabra, hay sanidad, hay limpieza, hay nuevas oportunidades en su palabra. Te quiero animar hoy, toma la firme determinación. Cada uno conoce su realidad. Algunos podrán decir, yo huyo, la dejo pasar. Pero qué hermoso, el Señor está mirando a los amas, a los valientes de Jesús. Aquellos que hoy dicen, me planto con mi realidad, pero por medio de tu palabra, Señor. Hoy me planto en medio de mi realidad. Señor, defiendo mi matrimonio, defiendo mi familia. Señor, defiendo la santidad que me has dado, defiendo la economía. Señor, defiendo los sueños que has puesto en mi vida. Señor, no voy a dejar que los filisteos, que el enemigo venga y robe lo que vos has dado. Señor, la sanidad al alma que has dado, la libertad a nivel de la mente que no tiene precio. Señor, tú has cortado líneas de pensamiento que eran destructivas. Si los filisteos vuelven a dar vuelta alrededor de nuestra mente, yo me planto. Decile al Señor, me planto en tu palabra. Señor, yo me planto, Dios mío, con fe, con la actitud correcta. Señor, no me cuentes como los que huyen de ninguna manera. Señor, mírame porque tú dices en tu palabra que nos has dado espíritu, no espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Señor, somos valientes en ti. Señor, gloria a tu nombre. Señor, queremos adorarte en este momento, meditar en tu palabra. Señor, queremos ver nuestra realidad y tomar la actitud correcta en esta mañana y hasta que vengas a buscarnos. Amén.